Hoy exploramos el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo y una que lo ve todo, absolutamente todo, como una gran lucha cósmica entre el bien y el mal. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la eterna batalla entre la luz y la oscuridad no fuera solo un cuento, sino la mismísima base de toda una fe? Pues bien, de eso va el zoroastrismo. Y este símbolo, el Farabajar, es su imagen más icónica. Es como una metáfora del viaje del alma. Si nos fijamos en las alas, están extendidas hacia el progreso, pero siempre, siempre, con una elección fundamental por delante que lo definirá todo. Y que nadie piense que hablamos de una fe marginal o de algo sin importancia. Para nada. El zoroastrismo fue la religión oficial, nada menos que del todopoderoso imperio persa. Estamos hablando de figuras históricas de la talla de Ciro el Grande. Se cree que él mismo era seguidor de esta fe, así que su importancia histórica es, innegable. Vale, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cuál es su origen? Pues para entenderlo hay que ir a la figura clave, su fundador, Zoroastro. Y ojo, no era solo un profeta más, fue un auténtico revolucionario, alguien que se atrevió a desafiar por completo el sistema de creencias de su época. Aquí lo tenemos. Este es Zoroastro, o Zaratustra, que es el otro nombre por el que se le conoce. Fue un filósofo, un líder espiritual, alguien cuyas ideas, pusieron patas arriba todo el panorama religioso de la antigua Persia. Y aunque tenemos representaciones como esta, la verdad es que su vida está envuelta en un halo de misterio bastante grande. Es que nadie se pone de acuerdo sobre cuándo vivió exactamente. Es un debate académico en toda regla. Algunos estudiosos, analizando el lenguaje de los textos sagrados, dicen que fue en el segundo milenio antes de Cristo. Otros, en cambio, lo colocan mucho después, como contemporáneo de Ciro el Grande. Y luego están las teorías que especulan que pudo vivir hace 8000 años. Toda esta incertidumbre lo único que hace es confirmar una cosa, lo increíblemente antiguas que son sus enseñanzas. Como decíamos, Zoroastro fue un reformador, y uno bastante radical. Se plantó frente a la religión politeísta que dominaba en su tiempo y proclamó que solo había un Dios creador supremo, Ahura Mazda. Y no se quedó ahí, condenó prácticas muy arraigadas, como los sacrificios de animales, que consideraba crueles, o el uso de bebidas como el ahoma en los rituales, porque decía que solo servían para nublar el juicio. Lo que él proponía era un cambio total, pasar del ritual a la ética. Y claro, toda esta reforma ética se apoya en un pilar fundamental, el concepto clave, el corazón de su teología y lo que, en esencia, define al zoroastrismo, esa batalla constante entre el bien y el mal. El nombre técnico para esto es dualismo cosmológico. Suena complicado, pero la idea es bastante directa. Se trata de la creencia de que el universo entero, desde el principio hasta el final, está definido por la lucha entre dos fuerzas opuestas, una buena y una mala. Y estas dos fuerzas, estos dos polos, tienen nombre. Son dos espíritus gemelos. Por un lado está Spenta Mainyu, el espíritu bueno, una especie de emanación de Ahura Mazda. Y en la otra esquina del ring, Angra Mainyu, el espíritu maligno. Pero lo más importante de todo es que esta no es una batalla que ocurra en galaxias lejanas. No, es una lucha que se libra aquí mismo, dentro de cada persona. De hecho, hay una cita de los Gathas, sus textos más sagrados, que lo deja clarísimo. Viene a decir que, entre estos dos espíritus, los inteligentes eligen bien. La palabra clave aquí es eligen, elección. Ahí está el kit de la cuestión, la libertad, pero también la responsabilidad de decidir qué camino tomar. Vale, la elección es clave. Pero, ¿cómo se lleva eso a la práctica? O sea, en el día a día, ¿cómo se supone que una persona navega en medio de esta lucha cósmica? Pues la respuesta está en un código ético que es, a la vez, increíblemente simple y tremendamente profundo. Todo, absolutamente todo, se resume en esta especie de mantra. Se conoce como el triple sendero, y es muy fácil de recordar. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Esa es la brújula moral. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una oportunidad para ponerse del lado de Ahura Mazda y ayudar en la lucha contra el mal. Y aquí, de nuevo, nos topamos con otra idea que para su época era, revolucionaria, el rechazo total a la idea de la predestinación. En el zoroastrismo no hay un destino escrito, se nace libre, punto. Cada cual es responsable de su vida y tiene en sus manos el poder de cambiarla. Recompensa o castigo depende enteramente de las elecciones que se tomen. Y este foco en la ética personal se expande a un montón de principios que incluso hoy suenan súper progresistas. Hablamos de igualdad para todo el mundo, sin importar raza, género o religión, de respeto por todos los seres vivos, de un ecologismo muy profundo, de venerar la naturaleza, y por supuesto, de la importancia de valores como la caridad, el trabajo duro y la lealtad. Bueno, y después de todo esto, la gran pregunta es,
¿Cómo acaba la película? ¿Cómo termina esta lucha cósmica? Pues el zoroastrismo tiene una respuesta muy detallada. Una visión del final de los tiempos que gira en torno a la llegada de una figura, un salvador, que lo cambiará todo. Esa figura es el Saoshyant, y la profecía es fascinante. La tradición cuenta que nacerá de una virgen que concebirá de forma milagrosa mientras se baña en un lago sagrado. Su llegada será la señal del principio del fin, de la batalla final. Él será quien lidere a las fuerzas del bien hacia la victoria definitiva sobre el mal. Y justo después de esa batalla final pasa algo increíble, la resurrección de todos los muertos. Cada alma será juzgada por sus actos. Pero, y aquí viene un giro de guión alucinante, este juicio no es para condenar a nadie para siempre. Una vez que el mal se ha eliminado del universo, todas las almas, sin excepción, son purificadas y se reúnen con Dios. Es una especie de salvación universal. A pesar de ser una religión antiquísima y de haber sufrido persecuciones a lo largo de su historia, el zoroastrismo ha dejado un legado sencillamente imborrable. Y lo vemos tanto en sus textos sagrados como en la forma en que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. El libro sagrado por excelencia del zoroastrismo es el Avesta. Es básicamente una recopilación de textos litúrgicos, de himnos y de las enseñanzas que se atribuyen al propio Zoroastro. Todo ello escrito en una lengua muy antigua, el avéstico. Pero hay una parte triste en esta historia. Lo que ha llegado hasta nosotros es solo una pequeña fracción de lo que fue originalmente. Se calcula que, por culpa de siglos de guerras y de la destrucción de bibliotecas, solo conservamos una cuarta parte de la Avesta original. Es una pérdida de conocimiento, es trágicamente inmensa. Hoy en día el número de zoroastrianos es bastante reducido, pero eso no significa que no sea una comunidad muy activa. La mayoría vive en la India, donde se les conoce como Parsis, y también en Irán. Y hay un dato muy curioso. En los últimos años ha habido un resurgimiento sorprendente entre los kurdos que ven en el zoroastrismo una forma de reconectar con sus raíces más antiguas. Y esto nos lleva al final. Si lo pensamos bien, conceptos como la lucha del bien contra el mal, la figura de un salvador, la resurrección, el juicio final, todo esto, que es el núcleo del zoroastrismo, nos suena muchísimo, ¿verdad? Resuena de una forma increíble en las grandes religiones que vinieron después. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy si esta filosofía, basada en el libre albedrío y la responsabilidad ética, se hubiera extendido con la misma fuerza que las religiones a las que, claramente, inspiró?